Mi esposo y mi suegra robaron $150,000 mientras yo estaba en coma. Me vengué de todos. ¿Alguna vez has escuchado tu propia sentencia de muerte, pronunciada con la voz más indiferente por aquellas personas que alguna vez creíste que eran todo tu mundo? Yo sí. Y te juro que no existe un sonido más doloroso que el silencio que se esconde entre esas palabras. Un silencio tan brutal como si tu corazón dejara de latir por sí solo sin que a nadie le importara. Aquella noche del destino comenzó como tantas otras en mi vida, o mejor dicho, en la apariencia de una vida que parecía tranquila. Yo estaba preparando la cena con las manos temblorosas por el cansancio de un día eterno, pero aún así forzándome a sonreír. Mark, mi esposo, entró en casa con una botella de vino barato y una sonrisa que no podía ocultar su falsedad. Mi suegra Eleanor miró el plato de sopa que había preparado, frunció el ceño y soltó una frase ya demasiado familiar. La sopa está un poco salada. No dije nada. Estaba demasiado acostumbrada a sus críticas, a su mirada helada, disfrazada de cortesía. Pero esa noche algo me hizo sentir incómoda. No fue la comida, tampoco el vino. Fue otra cosa, una sensación extraña, como si una mano invisible me apretara la nuca, como si mi alma de repente se desplomara en un abismo sin fondo. No sabía si era una señal de traición o la última advertencia que mi cuerpo podía darme. Caí al suelo justo en el momento en que me levantaba para recoger los platos. Un mareo repentino me golpeó como un mazazo en el cráneo, dejándome las piernas sin fuerza. Todo a mi alrededor se volvió oscuro, espeso, pesado. Lo último que recuerdo fue el crujido de la madera bajo mi cuerpo desplomado y a lo lejos el sonido lejano y helado de una copa de vino rompiéndose en 1000 pedazos. Luego la oscuridad total. Pero aunque mi cuerpo no respondía, mi mente seguía ahí, despierta, atrapada, suspendida en un limbo cruel entre la vida y la muerte. No podía moverme, no podía hablar, no podía abrir los ojos, pero escuchaba todo. No va a necesitar ese dinero donde va. Era la voz de Mark, mi Mark, hablando en vietnamita como si el idioma le sirviera de escudo, como si eso hiciera su traición más segura, más cómoda. Y Eleanor soltó una carcajada que me heló la sangre, aunque ya no estoy segura de que esa sangre siguiera fluyendo. Acuérdate de revisar la caja fuerte cuando todo haya terminado. No queremos dejar nada atrás. Sí, rieron. Mientras yo yacía allí, medio viva, medio muerta, ellos hablaban de mi dinero, de lo que yo dejaría atrás, de cómo deshacerse de mí, y no sabían que yo los escuchaba, que cada palabra se me clavaba como una aguja en el alma. Yo pensaba que formaba parte de esa familia, que era esposa, nuera, alguien que importaba. Pero esa noche supe la verdad. Para ellos yo no era más que una posesión con fecha de caducidad, una molestia que debía ser eliminada con elegancia y rapidez. Pero aunque mi corazón latía débil, mi alma gritaba con rabia. Yo seguía ahí. Yo escuché cada mentira, cada plan despreciable y juro, si me queda aunque sea una mínima oportunidad de sobrevivir, no me quedaré callada. Estuve atrapada en ese estado de limbo durante 3 meses enteros, un periodo tan largo que perdí la noción del tiempo. No sabía si era de día o de noche. Mi conciencia flotaba entre 2 mundos, no podía hablar, no podía moverme, pero tampoco podía rendirme. El mundo exterior pasaba como una película borrosa, pero dentro de mí algo seguía vivo. Algo seguía luchando. Hubo momentos en que quise rendirme, noches interminables en las que mi mente se perdía en un vacío oscuro y pensé, quizás sea mejor dejarme ir, tal vez sería más fácil. Pero entonces, como una cuchilla helada atravesando mi memoria, volvía a escuchar la risa de Eleanor, la voz calmada de Mark hablando sobre cómo no necesitaría el dinero donde iba, la traición disfrazada de sonrisas y palabras dulces durante tantos años. Esas imágenes me abofeteaban el alma impidiéndome caer. Y cada vez que pensaba en ellos, viviendo sus vidas sin remordimientos, quizás gastando cada centavo mío, planificando un futuro sin mí,
algo dentro de mí gritaba: no, no podía terminar así. No podía permitir que ganaran tan fácilmente. Entonces, una mañana gris, cuando el dolor en mi cuerpo era insoportable, abrí los ojos. La primera luz que vi no era la luz de la esperanza, era la luz de la rabia de la supervivencia. Cada célula de mi cuerpo ardía. Respirar era una tortura, pero no emití sonido alguno. No dije una sola palabra. Permanecí inmóvil como un fantasma que ha vuelto del infierno. Y empecé el papel más importante de mi vida. Donna, la joven enfermera de manos suaves y mirada melancólica, fue la única que notó el cambio. Entró en la habitación como cada día, con ese olor a desinfectante flotando a su alrededor. Me observó y se detuvo. No dijo nada al principio, simplemente me miró, como si pudiera sentir que la paciente en esa cama ya no era una carcasa vacía. Se acercó lentamente, se inclinó y susurró como temiendo que alguien pudiera oírla: «¿Sara? ¿Puedes oírme?» Quise gritar: «¡Sí!». Quise agarrarle la mano con fuerza. Quise llorar al saber que alguien finalmente me veía. Pero todo lo que pude hacer fue mover ligeramente el meñique. Un gesto diminuto, débil, casi imperceptible. Pero Donna lo vio. Sus ojos se abrieron de par en par y en ese momento supe que ya no estaba sola. Con solo ese pequeño movimiento, una chispa de esperanza se encendió. Y eso era todo lo que necesitaba. No había vuelto solo para vivir, había vuelto para luchar. Y esta vez no iba a perdonar. Desde el momento en que Donna se dio cuenta de que había despertado, se convirtió en la única persona en quien podía confiar. No era solo una enfermera, sino la única aliada silenciosa en la batalla que estaba enfrentando. Cada una de sus acciones mostraba su determinación por ayudarme, no como una simple tarea médica, sino como una campaña cuidadosamente preparada. Comenzó a documentarlo todo. Cada vez que Mark venía de visita, ella lo vigilaba prestando atención a cada gesto, cada palabra que él decía. Cada documento extraño que él traía, los papeles que me pedía firmar sin explicaciones claras, ella intentaba registrarlos, incluso grabando las breves conversaciones. Sabía que estos pequeños detalles serían evidencia importante. No dejaba que nada pasara sin ser registrado, ni siquiera las acciones aparentemente más inocentes de Mark escapaban a su observación. Para garantizar la seguridad, ocultaba estas copias y grabaciones en un lugar que solo ella y yo conocíamos. Los largos días que pasé en la cama del hospital con el cuerpo dolorido, pero con la mente más clara que nunca. Ya no confiaba en nadie excepto en Donna. Y sobre todo solo podía depender de mí misma, de la fuerza que sabía que aún conservaba en lo más profundo de mi ser. Cuando los médicos dijeron que mi recuperación era un milagro, solo sonreí sin decir nada. La recuperación física podría ser un milagro, pero para mí era solo una parte de la gran estrategia que estaba implementando. No solo estaba reconstruyendo mi cuerpo, sino que más importante aún, estaba recuperando lo que había perdido: dignidad, el control de mi vida y la fuerza para levantarme para no ser aplastada por ellos. Cada día que despertaba la sensación de dolor en mi cuerpo se hacía más evidente, pero también me recordaba lo que había pasado, lo que habían intentado quitarme. Los días en que fui engañada, traicionada y abandonada. Pero ahora tenía la oportunidad de recuperarlo todo y no iba a desperdiciar esta oportunidad. Pienso en todas las veces que defendí a Mark frente a mis amigos, las veces que me tragué la rabia para soportar el desprecio y la condescendencia de Eleanor, solo para mantener la paz familiar. Los cumpleaños que pasé sola en soledad, solo porque Mark estaba ocupado en reuniones o mamá no se sentía bien. Lo acepté todo, me tragué todas las mentiras, la indiferencia, porque pensaba que era lo que debía hacer por la familia, por amor, por costumbre. Pero quizás también porque era demasiado cobarde, porque no tenía el valor suficiente para enfrentar la verdad. ¿Cuántas veces me convencí a mí misma de que las cosas cambiarían, de que estaría bien, de que si solo aguantaba un poco más, todo mejoraría, pero ya no más? Ya no hay nada a lo que aferrarse. No más esperanzas frágiles de una familia feliz
que una vez intenté construir. Sara despertó del coma, pero ya no es la Sara de antes. La que fui antes murió ese día ahí mismo en el suelo de la cocina. Esa yo débil sumisa, que solo sabía resignarse, ya no existe. Ahora soy una nueva Sara. Soy yo una persona diferente, más fuerte, más resistente, llena de rabia y sed de venganza. Y ahora tengo deudas que cobrar, deudas por las que no dejaré que nadie escape de su responsabilidad. Siempre pensé que la traición dolería como una puñalada afilada, como una herida profunda desgarrando el alma dejándome sin aliento. Pero no, la traición que experimenté fue aún peor. No llegó con frialdad, no llegó con la crueldad que había imaginado. Vino con una sonrisa, con gestos cálidos de manos en las que había confiado y acariciado sin dudar. Esas mismas manos que una vez sostuvieron las mías en momentos de debilidad, ahora son la fuente de la traición. En el silencio de un cuerpo que se recupera lentamente de repente, me di cuenta de una terrible verdad. Aunque no podía moverme, aunque mis ojos seguían borrosos en la oscuridad del coma, mi mente no dormía. Estaba alerta, más aguda que nunca. Comenzó a reconocer advertencias, señales vagas pero peligrosas que gradualmente emergían. Cada latido de mi corazón parecía una alarma, cada respiración sentía la presencia de una amenaza enorme que aún no podía comprender completamente. Mientras mi cuerpo se recuperaba, las imágenes del pasado regresaban. Las dulces palabras de Mark, las falsas sonrisas de Eleanor, todo se repetía en mi cabeza como una película. Cada momento que antes consideraba normal, ahora se convertía en piezas de un cuadro oscuro, un cuadro que nunca quise ver. Lo peor no era la traición en cada palabra, sino la falsedad escondida en el amor, en los gestos de cariño. La traición no vino de una pelea o una acción evidente. Llegó de manera sutil, suavemente, haciéndome imposible darme cuenta hasta que fue demasiado tarde. Y ahora, al despertar, no solo mi cuerpo, sino también mi mente busca la verdad. Siento las conspiraciones, los planes engañosos que aún no puedo desenmascarar. El silencio entre conversaciones, los cálidos abrazos antes de mi caída, todo ahora parece una enorme trampa esperándome. Pero ya no tengo miedo, porque sé que ahora puedo ver a través de todo. Lo que una vez pensé que era amor ahora es una cubierta perfecta para el engaño. Y no me dejaré engañar una vez más. Donna fue la primera en traerme algo más que medicamentos. Ella no solo me brindó cuidados, sino que también fue una luz en la oscuridad que me envolvía. Cuando me entregó un sobre sellado mientras me ayudaba a caminar por el pasillo, no pude darme cuenta de que ese era el punto de inflexión crucial. Me lo dio como si fuera un simple papel, pero dentro estaba todo lo que necesitaba para romper la niebla que rodeaba la verdad. Al abrir el sobre, encontré evidencias que hicieron colapsar mi mundo. Facturas que mostraban un yate alquilado por 3 semanas en las Bahamas, bolsos caros, documentos de propiedad de bienes raíces junto al mar, todos a nombre de Mark. Pero lo que más me impactó fue que todo había sido pagado desde mi cuenta dinero, que había acumulado con esfuerzo durante tantos años. Cada centavo robado, mientras yo yacía inmóvil en un coma que ellos consideraban muerte clínica. Esto no es un error, Sara. Todo estaba planeado de antemano, dijo Donna suavemente apretando mi mano. Y lo supe. Ella tenía razón. Esto no era una coincidencia ni casualidad. Todo había sido calculado meticulosamente, con anticipación, cada detalle. Cuando ella se fue, pedí mi laptop. Aunque mi cuerpo aún no se había recuperado completamente y mis pasos seguían tambaleantes, mi mente corría urgente como una máquina. Cada clic en la pantalla era como una piedra golpeando mi cabeza, pero una piedra brillante que no me permitía distraerme. Estaba familiarizada con los números, entrenada en detectar fraudes, buscando pequeñas señales de engaño en los informes financieros. Y ahora, ese instinto me hablaba, llamándome a prestar atención a transacciones extrañas, operaciones no transparentes. Algo más grande se escondía en las líneas de mi cuenta,
un secreto enorme que aún no podía imaginar. Mis ojos estaban fijos en la pantalla de la laptop y cada número, cada línea de texto aparecía ante mí. Cada información era una pieza en el oscuro cuadro de la traición. Cada nuevo descubrimiento me impedía detenerme, arrastrándome cada vez más hacia el proceso de descubrir la verdad. Aquí está la traducción al español. Lo primero que encontré al abrir mis cuentas fue una serie de transferencias automáticas a una cuenta de origen desconocido, cantidades inexplicables. Luego seguí profundizando en otros documentos y descubrí firmas falsificadas, escrituras torcidas que yo nunca firmé. Mark había utilizado mi identidad, manipulando todo sin ninguna vacilación. Pero eso era solo el comienzo. Abrí una carpeta segura cuya contraseña solo yo conocía, y cuando aparecieron los archivos, sentí que la repugnancia crecía dentro de mí. Contratos modificados, permisos de retiro, sin mi consentimiento, inversiones, que nunca aprobé todo, conducía a él. Todo lo que había hecho, todos mis esfuerzos por ahorrar e invertir durante años, habían sido manipulados por él para servir a sus intereses personales. Todo parecía haber sido planeado desde hace mucho tiempo, cada paso, cada pequeño detalle calculado. Y entonces llegó el golpe final. Cuando revisé los historiales de compra con la ayuda de Donna, quien tenía acceso a información que no podía imaginar, encontré la factura. Una compra de mariscos frescos de alta gama, realizada exactamente el día de la cena que compartí con Mark. No podía creer lo que veían mis ojos. Él lo sabía. Mark sabía que soy alérgica a los mariscos. No puedo comer anisakis u otros mariscos que incluso con solo tocarlos podrían asfixiarme. Él lo sabía. Y a pesar de todo, cocinó esos platos para mí. Aseguró que la cena sería especial, sirviéndome personalmente con voz dulce, pero ahora ese mismo tono me provoca náuseas. No fue un accidente. Fue un intento de asesinato. Reflexiono ahora cada momento en los días que viví con él, todas las veces que compartí mi vida, mis planes, mis miedos ahora se vuelven vacíos y aterradores. Mientras yo confiaba, él planeaba silenciosamente apoderarse de mis bienes. Pensaba en cómo destruirme sin tener que tocar la tierra, solo convirtiéndome en un accidente doméstico, una muerte que nadie cuestionaría. Pero subestimó algo importante. No solo sobreviví. Recordé todo. Ahora tengo pruebas. Tengo la verdad. Tengo la ira dentro de mí. Y tengo un plan claro. Esto no es venganza, es justicia. Es el momento de mirar directamente a los ojos de quien intentó matarme y enfrentarlo devolviéndole una sonrisa. Pero no una sonrisa benévola, sino una sonrisa con dientes afilados. Y créeme, Mark, no sabes con quién te has metido. Yacía allí día tras día en la apariencia de una mujer inconsciente. Las luces de la habitación del hospital seguían brillando regularmente, el monitor cardíaco seguía parpadeando números aparentemente sin sentido, y cada enfermera pasaba a mi lado como si ya no fuera una persona, solo un cuerpo esperando a que decidieran su destino. Pero nadie sabía que por dentro estaba completamente consciente. Mis ojos estaban cerrados, pero mi mente estaba abierta de par en par, como una máquina que no dejaba de funcionar. Todos mis sentidos estaban alerta, escuchando, memorizando cada sonido, cada respiración, cada palabra que dejaban escapar cuando pensaban que no podía oírlos. Escuchaba a Mark cada vez que venía su voz artificialmente cálida, pronunciando mi nombre con una dulzura que ahora me estremece. Sostenía mi mano como si fuera un esposo devoto, pero esa mano había traicionado, había firmado documentos llenos de culpa. También sentía a Eleanor con su perfume demasiado fuerte y el sonido frío de sus tacones altos resonando en el suelo del hospital. Ella nunca me tocaba, quizás por miedo o por desprecio, pero su mirada al observarme podía sentirlo, era la mirada de una vencedora. En sus mentes yo había terminado. Solo era un cadáver que respiraba el último paso en su camino hacia la riqueza y la libertad. Pero estaban equivocados. No estaba muerta. Solo me estaba preparando. Cada vez que se acercaban, aprendí algo más.
pensaban que mi silencio era rendición, pero en realidad me estaba convirtiendo en un campo minado, enterrando trampas profundas que ellos no percibían. Cada frase de Mark, cada susurro entre él y Eleanor, lo memorizaba sin perder una palabra. Conectaba cada pieza como colocando fichas de dominó, para que con solo un toque todo su sistema se derrumbara. Me entrené en la paciencia. Aprendí a mantener mi respiración constante, a no reaccionar aunque escuchara algo terrible. Convertí la inmovilidad en mi ventaja. Mientras todos pensaban que era una víctima indefensa, yo era testigo silenciosa del crimen que cometían. Y juré que cuando me levantara no sí, sino cuándo, no gritaría, no golpearía, no causaría una escena caótica. Me vengaría con sutileza paso a paso, tal como intentaron enterrarme a mí con frialdad y planificación. Soy una sobreviviente. Y más aún, soy quien tiene el control. Gracias a Donna, quien una vez fue solo mi enfermera pero ahora se ha convertido en mi aliada más confiable, tengo lo que nadie esperaba: libertad en las sombras. Donna no pregunta mucho, pero sus ojos lo entienden todo. Silenciosamente me abrió una antigua sala de almacenamiento al final del pasillo que oficialmente figura como área de inspección de equipos médicos, pero que en realidad es donde renazco como una nueva entidad, la cazadora. Allí, bajo la bata médica y las miradas indiferentes del personal del hospital, se me permite usar mi laptop personal con la excusa de revisar mi historial médico y recuperar mi memoria. Una razón perfectamente razonable para una paciente que está despertando de una lesión cerebral. Pero la verdad es que no necesito recuperar mi memoria porque nunca la perdí. Solo necesito una computadora con conexión a Internet y una mente que nunca fue sometida. Y tengo ambas en abundancia. Al poner mis manos en el teclado, ya no soy la mujer que acaba de escapar de la guadaña de la muerte. Vuelvo a mi verdadero papel, una experta financiera, alguien versada en cada número, cada línea de código, cada truco que personas como Mark creen que pueden engañar a todos. Pero yo no soy todos. Soy Sara, la persona que alguna vez administró millones de dólares para compañías internacionales. Y mejor que nadie entiendo que el dinero habla, si sabes cómo escuchar. Sigo el rastro del dinero como si estuviera caminando por un sendero familiar. Cuentas bancarias anónimas, transacciones ocultas bajo nombres de empresas fantasma, transferencias aparentemente inofensivas, pero perfectamente sincronizadas con el momento en que Mark comenzó a cuidarme con más dedicación de lo normal. Paraísos fiscales como Caimán o Panamá, que se supone son fortalezas impenetrables, ahora aparecen claramente en mi pantalla como un diario lleno de pecados. Descubro documentos falsificados, utilizados para tomar el control de mis activos. A simple vista, cualquiera pensaría que son auténticos, pero reconozco inmediatamente la letra de Mark, aunque intentara cambiar su estilo de escritura. Encuentro poderes notariales falsos cuidadosamente organizados en tiempo y contenido, pero llenos de brechas con rastros digitales imposibles de borrar por completo, inicios de sesión IP desde mi casa, desde su propio teléfono bajo mi nombre. Peor aún, hay correos electrónicos internos entre él y Eleanor, mostrando satisfacción y triunfo que seguramente pensaron que nadie leería jamás. Guardo todo, cada imagen, cada video, cada enlace y documento, en múltiples capas de encriptación. Una copia en la nube, la otra en una pequeña memoria USB hábilmente escondida bajo el colchón de mi cama de hospital. Pero no lo hago solo para confrontar. Quiero terminar esto, y terminarlo cruelmente, porque sé que si el amor puede ser traicionado por Mark solo por dinero, entonces el dinero también será la razón de su caída. Encuentro una cuenta anónima, no a su nombre, por supuesto. Está establecida bajo el nombre de una consultora internacional en Panamá. Un lugar ideal para ocultar dinero sucio, pero las pruebas son demasiado claras. Los tiempos de transferencia coinciden con las veces que robó secretamente mis bienes, cada suma dividida en pequeñas transferencias y luego reagrupada. Todo conduce a un solo nombre: Mark. Y así actuó.
Utilizo su propio acceso, la cuenta que usó para borrarme de su vida. Abro la página de administración bancaria, inicio sesión, con el código OTP enviado al teléfono, cuya contraseña conozco bien. Y luego hago lo que Mark nunca imaginó posible: vacío completamente esa cuenta. Cada dólar, cada centavo, sin dudarlo, sin que me tiemble la mano. Pero no me quedo con ni un centavo. Lo dono todo. Transfiero el dinero a organizaciones no gubernamentales que apoyan a mujeres maltratadas, aquellas que han vivido con miedo y desesperación como yo. Envío fondos a centros de cuidado de niños huérfanos, a fondos de becas universitarias para jóvenes mujeres que han sido empujadas a las sombras por la injusticia. Cada transferencia lleva el nombre del remitente, Mark Andrew Fletcher, con una nota irónica, de alguien que una vez se creyó Dios. Le dejo el vacío, no solo en su cuenta bancaria, sino en su ego distorsionado. Cuando Mark inicie sesión y vea los números en cero, cuando las transacciones aparezcan claramente, cuando reciba correos electrónicos confirmando las mayores contribuciones caritativas de su vida, creo que entenderá que nunca ganó. No necesito aparecer en un tribunal para acusarlo. No necesito gritar para recuperar mi honor. El silencio es la sentencia. Y dejo mi última marca bajo un nombre que nadie puede borrar. La mujer que no pudiste matar. La venganza, si es lo suficientemente profunda, no necesita ser ruidosa. Solo necesita ser precisa. Y yo, después de todo, sigo siendo la mejor calculadora que jamás conoció. No hubo anuncio. No hubo amenaza. Solo acción. Porque cuando llega el momento de destruir a quien te quiso enterrar, no les das tiempo ni para pestañear. Y yo ya había esperado suficiente. Mark y Eleanor estaban en alta mar disfrutando del botín que me robaron, en su luna de miel robada, como la llamaban en su círculo de amigos hipócritas. Un yate privado, champán, puestas de sol en alguna costa sin nombre. Se creían invencibles, intocables. Pero mientras ellos se brindaban por su nueva libertad, yo estaba al teléfono con el banco. Sí quiero congelar las cuentas vinculadas a estas transferencias. Hay fraude. Y tengo pruebas. Luego llamé al abogado. No uno cualquiera, uno bueno. De esos que cobran por minuto pero que hacen temblar a cualquiera con su firma. Ya tenía los documentos listos, todo respaldado, autenticado, legalmente impecable. No solo congelamos las cuentas, presentamos cargos, y mientras ellos navegaban en su burbuja de lujo y engaño, su mundo se empezó a desmoronar sin que se enteraran. Los fondos desaparecieron uno tras otro. Las propiedades a su nombre entraron en disputa legal. Los autos de lujo fueron embargados. Las joyas requisadas. Y la policía fiscal ya tenía una carpeta abierta con todos los movimientos fraudulentos que cuidadosamente yo había almacenado en una nube protegida con copia en 3 servidores distintos. Eleanor no pudo comprar su vuelo de regreso. Mark no pudo pagar la estadía extra cuando el capitán del yate recibió una notificación de embargo. Quedaron varados, sin acceso, sin respuestas. Y lo mejor, sin plan B. Yo no estuve ahí para ver sus caras, pero me lo imaginé. La desesperación, el miedo. La primera vez en su vida que entendieron que una mujer callada no es una mujer débil. Porque no grité, no lloré. No pedí justicia a gritos, la construí. Cada noche, cada línea de código financiero, cada documento archivado, cada contraseña recuperada. Todo fue parte de mi venganza silenciosa. Y cuando por fin, semanas después, los vi sentados en la sala del tribunal, sudando esposados, con el juicio encima y la prensa afuera, esperando respuestas, caminé frente a ellos sin prisa. Mark me miró con esa mezcla de rencor y derrota. Eleanor apenas pudo sostener la mirada. No dijeron nada. No necesitaban hacerlo. Me acerqué al estrado, entregué mi última carpeta, una más, la definitiva, y antes de darme vuelta lo miré por última vez. Nunca subestimes a una contadora cuando ya no tiene nada que perder. Y salí. Libre.
con la cabeza en alto, con la cuenta emocional saldada. Ellos perdieron el control. Yo recuperé mi vida. La justicia no siempre llega con sirenas. A veces llega con un clic y una sonrisa. Cuando volvieron, si es que se le puede llamar volver a llegar esposados a un país que ya no los quería, no quedaba nada. Ni cuentas, ni propiedades, ni reputación. Sus nombres estaban marcados, su historia manchada, su legado reducido a titulares y cargos criminales. Todo lo que habían construido sobre mi espalda se desplomó como un castillo de arena en marea alta. Yo los vi desde la banca serenos con los ojos hundidos y la piel de quien ya entendió que perdió. El juicio fue rápido. Mis pruebas eran incontestables. Mi voz firme. Y Donna, mi ángel inesperado, se levantó ante el juez con la seguridad de quien ha cargado la verdad durante demasiado tiempo. Su testimonio fue el clavo final. Cada visita, cada comentario, cada mirada cómplice entre Mark y Eleanor fue detallado como si hubieran sido grabados en piedra. Y en cierto modo lo fueron. Porque yo estuve ahí, silenciosa, presente. El tribunal dictó sentencia, fraude, intento de homicidio, suplantación de identidad. El juez no tuvo dudas. Y yo no sentí lástima, sentí alivio. Cuando terminó no hubo aplausos, solo silencio. El tipo de silencio que anuncia el cierre, que te deja respirar después de una larga asfixia. Hoy camino libre, sin ataduras, sin cuentas pendientes, vendí la casa. Cambié de ciudad, no miro atrás, empecé de cero y por primera vez no tengo miedo. Tengo paz. Trabajo por mí, duermo tranquila y cada mañana me repito lo mismo al mirarme al espejo, volví. Y esta vez para mí. Las cicatrices quedan sí, pero ahora son parte de mi escudo. Aprendí a no confiar ciegamente, a no callar cuando algo duele y a nunca jamás dejarme invisible. Ya no soy solo una contadora. Soy la prueba viviente de que una mujer traicionada no es una víctima, es una tormenta. Y cuando se levanta lo arrasa todo. Y sobre todo, renace, libre, fuerte, mía. ¿Alguna vez te han traicionado tan brutalmente como a mí? ¿Has sentido ese nudo en el pecho cuando descubres que quienes más amabas eran tus enemigos silenciosos? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte, quiero que nos escuchemos entre todos. Si esta historia te tocó, si sentiste esa rabia, ese dolor y finalmente esa liberación conmigo, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias reales que tengo para ti, donde la verdad, aunque duela, siempre encuentra su voz.